Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 patrocinada por Fanatics. En el día de hoy tenemos muchas cosas que contaros después de lo vivido en el pasado Gran Premio de Japón. Una carrera bastante interesante que pudimos tener con cosas a destacar y con muchas declaraciones que ya sabemos, aparte de algunas noticias. No es semana de Gran Premio, que ya se me hace raro porque hemos pasado estas 2 semanas seguidas con Gran Premio en esta mini gira asiática que hemos tenido seguida entre Singapur y Japón. Y ahora tenemos una semana de descanso hasta llegar a Qatar, que será la semana siguiente. Así que os vamos a actualizar de todo lo que ha ocurrido y todo lo que tendréis que saber para Qatar aquí en vuestro canal de Fórmula 1. Todos los temas que vamos a tratar los tenéis detallados en la descripción y vamos a dar comienzo todavía al comienzo de este vídeo hablando un poco acerca de lo que fue el Gran Premio de Japón, que por supuesto nos ha dejado muchas cosas de las que contar y de hablar acerca de Fernando Alonso en este momento, en el cual Alonso pues dio unas declaraciones bastante extensas a DAZN Fórmula 1, las cuales vamos a recoger y con las cuales sobre todo destaca el factor que yo creo que lastró en el día de ayer a Aston Martin. Ya os hemos explicado que realmente el ritmo de carrera estuvo ahí y estuvo al nivel de Mercedes y de Ferrari. Eso es bastante positivo. ¿Por qué? No por el hecho de estar contra Mercedes y contra Ferrari, sino por el hecho de ser un fin de semana el cual iba a ser complicado, porque ya sabemos que Aston Martin en Japón no se esperaba un rendimiento espectacular de ellos. Pudieron, pese a todo eso, estar al nivel de los competidores. Únicamente estaba por delante el competidor que era McLaren, que McLaren en este fin de semana se sabía que iba a funcionar bien. Más allá de ahí, sí que estuvieron a nivel de todos los demás en cuanto a ritmo de carrera. El problema, ya lo hemos comentado, y pese a que mucha gente haya hablado acerca de la degradación y acerca de la gestión de la carrera en cuanto a la estrategia, incluso Alonso en estas declaraciones que os vamos a poner lo llega a comentar, yo ya os dije que yo el problema que le vi no fue esa estrategia que intentan hacer de una parada bastante más temprana, entre por otros muchos motivos, porque empezó con blandos y tenía que hacer la parada quizá antes. Sobre todo el problema que yo le vi es que no hay velocidad punta para pasar a Esteban Ocon. Depende mucho del circuito, por supuesto, pero en este trazado premiaron mucho, por supuesto, esa carga aerodinámica para sacar la ventaja en las curvas, y poniendo esa carga aerodinámica que es la que tienes que poner en este circuito, quizá a lo mejor Aston Martin fue un poco más, porque ya hemos visto, lo vimos ayer, que Stroll tuvo cierta velocidad punta mayor en comparación con Alonso, ¿no? Quizá en el coche de Fernando tenían más configuración aerodinámica, pero más allá de ahí es la que necesitan para hacer funcionar el Aston Martin y te quita toda la velocidad punta, haciéndote que no pudieras pasar a un Alpine con unos neumáticos mucho más usados. Y ese es en definitiva el problema que yo le vi ayer, pues es también el problema que comenta Fernando Alonso. El problema que tuvo Aston Martin en el día de ayer no es la estrategia, o por lo menos no desde mi punto de vista. Alonso sí que llega a comentar al respecto sobre ello, pero fue el hecho de no tener una velocidad punta suficiente para pasar a Esteban Ocon. Ahí lo perdió todo, porque le pasaron los dos Ferrari y le pasó también Lewis Hamilton, y asimismo lo ha llegado a comentar Fernando Alonso en las declaraciones que dio a DAZN Fórmula 1, diciendo que falta mucha velocidad con el DRS. Dijo incluso que en la zona de DRS se le escapaba Ocon, pese a él no tener DRS, pero con el DRS Alonso se le escapaba a Esteban, y luego todo el circuito estaba tratando de acercarse, pero llegada al punto del DRS era cuando se le alejaba por la velocidad punta del Alpine, y que es un problema que tienen que solucionar, porque el problema que tienen es que cuando entran en aire sucio, cuando entran en tráfico, les suele costar bastante. No les cuesta contra un Alfa Romeo, porque un Alfa Romeo, por supuesto, es un equipo que tiene menor velocidad punta en general y, bueno, velocidad en general, por lo tanto sí que eres capaz de conseguirlo adelantar. Pero sí te cuesta contra un Alpine que, en cuanto a velocidad general, es bastante inferior a ti, pero es suficiente para conseguir defenderse en las rectas. Entonces, con ese sentido le cuesta bastante. Y esto es algo que hemos visto a lo largo de toda la temporada. Ahora os vamos a poner las declaraciones de Alonso, pero antes os tenemos que recordar el patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales, que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal.
Pero continuando lo que estábamos hablando, esto es algo que le ha pasado a lo largo de todo el año y es algo que se ha ido solucionando, pero es algo que, como comentamos, a los Alfa Romeo les puedes pasar. Yo he puesto Alfa Romeo por poner un ejemplo, pero cualquier otro. Williams les adelantó en esta carrera, también Alonso en el Gran Premio de Japón, pero un equipo como Alpine cuesta algo más. Y es algo que hemos visto en toda la temporada, porque Alonso, donde menos adelantamientos ha hecho, es en la zona de DRS. Si te das cuenta, donde más adelantamientos hizo en toda la temporada es en zonas donde no hay DRS, donde va más por las manos del piloto y donde Alonso ha destacado. ¿Qué adelantamiento le hace a Lewis Hamilton en la primera carrera en Bahrein, en la curva 10? No consigue adelantar en la zona de DRS, incluso aún así ahí estaba más o menos nivelado, pero porque el Aston Martin rendía mucho mejor que el Mercedes, pero estaba más o menos nivelado, pero tiene que adelantarle en la curva 10, la curva más difícil del circuito. ¿Dónde adelantó Alonso en Bakú a Sainz? En la curva 4, después de las zonas de DRS, porque no era capaz por velocidad punta. ¿Dónde adelantó, por ejemplo, Alonso a Norris y a Russell y a Albon en el Gran Premio de Zandvoort? En la salida, en la curva 3. En ese mismo Gran Premio adelantó en ese mismo punto a Zhou, por ejemplo, también, ni siquiera en la zona de DRS. Quiero decir que esto es algo que hemos visto a lo largo de la temporada, aunque sinceramente creo que ya no es tanto problema del DRS como Alonso va a indicar, sino algo distinto. Ahora lo comentamos. Pero bueno, estas son las palabras de Alonso en los que habla también acerca de ese ritmo de carrera que también os lo trajimos ayer. Buenas, Fernando. Bueno, octava posición en una carrera muy sólida, espectacular salida, te colocaste sexto en las primeras vueltas. Ha pasado de todo, eso sí, te quejabas incluso de una parada bastante temprana, que te habían echado a los leones, dijiste por radio. Cuéntanos, ¿cómo ha sido desde tu punto de vista? Sí, la carrera creo que ha sido buena y mejor de lo esperado. El coche ha ido más rápido de lo que yo pensaba en carrera, tenemos muy buen ritmo y la salida fue muy buena, lógicamente, del 10 al 6. Y estaba cómodo en la primera parte de carrera, detrás del Ferrari y por delante de Hamilton. Y de repente cuando me llamaron creo que fue demasiado pronto, creo que fue para cubrir a Tsunoda. Y igual hoy nuestra carrera no era con Tsunoda, sino más con los Ferrari y con los Mercedes, ¿no? Entonces ahí ya nos metimos en una espiral difícil de salir, con mucho tráfico y luego con la falta de velocidad punta que tenemos. Nosotros abrimos el DRS y todavía el coche delante se nos escapa con nuestro DRS abierto, así que la verdad es que cuando encuentras tráfico nuestra carrera se complica bastante. Pero a lo que voy sobre todo con el hecho de que no es tanto el DRS, que también, pero sobre todo lo que quiero decir es la velocidad punta. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues bueno, si cogemos este gráfico, estos datos, esto es de la clasificación, no lo he conseguido de la carrera, por lo tanto es lo único que podemos llegar a tener, pero es la diferencia en velocidad punta con y sin DRS. Por supuesto estáis viendo que la primera barra, la fija, es sin DRS y luego ya está con el DRS. Y si nos fijamos, el Aston Martin es en este gráfico el tercer equipo empatado con Ferrari que más gana abriendo el DRS. Es decir, en ese punto, Aston Martin, que esto es algo que han trabajado a lo largo del año, han mejorado. Problema, que lo que no has mejorado es la velocidad punta natural. Algo que, por ejemplo, tiene Williams, que es el mismo motor, que esto lo hemos destacado en muchas ocasiones, ¿no? Que el motor, ya sabemos la potencia que tiene Mercedes, pero si consigues configurarlo el coche de una forma específica para tener tanta velocidad punta, puedes alcanzar niveles mayores, como es el caso de Williams. Williams solo tiene velocidad punta, es decir, no es lo más óptimo, pero bueno, que es a lo que me refiero. Entonces, si os fijáis, al final Alonso abriendo DRS gana 21 km por hora. Es decir, en el caso de Alpine ganan 19, para que os hagáis una idea, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Pero claro, abriendo el DRS, Aston Martin se pone con 330 km por hora, incluso Alpine se pone con 333 en este gráfico que estamos viendo. Quiero decir que ya vemos que aún abriendo menos, ganando menos kilómetros por hora, y esto es en punto óptimo, porque luego la carrera, por supuesto, no siempre es punto óptimo, pues incluso con eso, aún así estaría por detrás. Y esto estamos hablando ya de abriendo el DRS los dos, porque bueno, Alpine ni siquiera llegaba a abrirlo y Alonso dice que se le escapaba. Pero lo que quiero decir es eso, que sobre todo no es tanto ese DRS, ya no llega a ser tanto esos niveles, sino que es sobre todo la propia velocidad punta. Algo de lo que aún así nos lo comenta Alonso, que eran conscientes de que les iba a pasar, es decir, eran conscientes de que si se les quedaban atrapados detrás de un piloto, iba a ser complicado.
porque esto lo vieron desde los libres, porque vieron que desde los libres tenían que usar una configuración de mucha carga aerodinámica para rendir bien en este circuito. Y eso es algo que les ha pasado en otro tipo de circuitos, pero no tuvieron el problema de tráfico. Ahora os especifico una bastante clara donde ya lo dijeron, que no tenían velocidad punta, pero sí que tenían velocidad a lo largo del circuito. Ahora os especifico qué circuito fue ese, pero Alonso lo que comenta es: viernes y sábado éramos totalmente los últimos en velocidad punta, así que no fue una sorpresa. Esa fue nuestra elección. Creo que estaba entre el 9º y el 10º. Fuimos al final, bueno, esto habla de la carrera, fuimos al final octavos, pero con los problemas de Checo más o menos ejecutamos nuestra carrera perfecta, pero creo que éramos más rápidos de lo que pensábamos, que aquí habla otra vez de ese ritmo de carrera, ¿no? Pero nos habla de que la elección que cogieron fue al final tener esa menor velocidad punta para tener velocidad muy alta en el circuito. ¿Cuándo les pasó esto? Un gran premio donde Alonso llegó al podio, pero no tenían velocidad punta, y además era un circuito donde premiaba bastante esa velocidad punta, pero no la tenían. El Gran Premio de Arabia Saudí. En Arabia Saudí lo dejaron bastante claro a Aston Martin. Tenemos unos niveles de carga aerodinámica mucho más altos de lo que quizás sería lo óptimo aquí. Arabia Saudí aún así no es un circuito de ir sin carga aerodinámica, de bajísima carga aerodinámica como Italia, por supuesto, porque hay varias curvas, hay una sucesión de curvas bastante elevada, pero tiene unas rectas muy predominantes. Y dijeron, llevamos una carga aerodinámica más alta que nuestros rivales. Pero así es como sacamos la velocidad. ¿Qué es lo que pasa? Que Alonso en aquella ocasión salió segundo. Alonso salió segundo, se llegó a poner incluso primero, pero perdió el puesto con Checo, más adelante con Verstappen, y se quedó ahí. Tercero, él iba sacando su tiempo, se distanció de los rivales y no tuvo problemas. No tuvo problemas de tráfico cuando estuvieron haciendo las paradas, pues se libraron. En este caso, en el Gran Premio de Japón no es así, y yo ya os he comentado que de no ser por Esteban Ocon, por haberse visto bloqueado, entre comillas, porque tampoco Ocon hizo su carrera, por supuesto, pero por no haberse, si no se hubiera visto en ese punto, Alonso hubiera acabado, yo creo, sin lugar a dudas, en cuarto lugar. Pero bueno, eso por parte de Fernando Alonso. Tenemos que pasar de tema y hablar acerca de Max Verstappen. En el día de ayer ganó con 19 segundos de ventaja, muy mala carrera de Max, malísima. Podría haber acabado con 20 segundos y acabó solo con 19. Bueno, es su forma de ironía, por supuesto. 19 segundos de ventaja con los que acabó Max Verstappen para ganar de nuevo una carrera después de no conseguirla ganar en el Gran Premio en Singapur y ganarla de la forma más dominante posible, con esos 19 segundos de ventaja. No hubo rival, lo que comentamos en el resumen además es que ni se le vio, pero Verstappen en rueda de prensa ha destacado un momento en el que pensó que iba a perder la carrera. Sí. También te digo que ahora os voy a explicar cuál es ese momento, pero Verstappen es un poco dramático en este sentido, pero pensó que realmente podía llegar a tener perdida la carrera, y es desde la salida. Por esto además hablo de que es un poco dramático, porque quedaban muchas vueltas, ¿no? Pero ¿por qué pensó que en la salida podía haberlo perdido? Porque derrapó en la segunda fase de la salida, es decir, en la arrancada arrancó bien, pero en la segunda fase, ya cuando tenían velocidad establecida, pedal a fondo, le derrapó un poco el monoplaza. Eso es lo que le permitió a Lando Norris llegar a ponerse momentáneamente primero, pero Verstappen alargó mucho la pasada en la curva 2 y consiguió recuperar esa primera posición. Aún así, lo que comenta Max es que pensaba que ahí le iba a poder haber adelantado Lando Norris y hubiera sido imposible ganar esa carrera. Lo que dice es: estamos teniendo un año increíble y estoy muy orgulloso de todos. Solo en la salida quizá derrape un poco, pero después ha sido una carrera bastante sencilla. Eso es lo que dice. Y también, si hubiera derrapado lo suficiente como para que Norris liderase esa primera vuelta, hubiera ganado Verstappen. O sea, tuvo 19 segundos de ventaja. Tiene la mejor velocidad punta, aún así. Si no hubiera sido por estrategia, hubiera ganado Max. Yo creo que está bastante claro. Es que si a lo mejor no consigues hacer un undercut, haces un overcut, porque tienes mejor gestión de neumáticos. Hubiera ganado, sin lugar a dudas. Max Verstappen, que ganó con muchísima solvencia. Y por cierto, para finalizar sobre el tema del neerlandés, os tengo que hablar que en la retransmisión de DAZN Fórmula 1 España dieron un dato erróneo ayer, o bueno, más que erróneo, dijeron que Verstappen, que esto sí que es verdad, ha logrado su victoria número 13 esta temporada. Ya todos eso lo sabemos, ¿no? Vale, lo que dijeron es que ha igualado a Schumacher y a Vettel como piloto en las temporadas que más victorias hicieron. Schumacher hasta el año pasado era el piloto con más victorias en una temporada, con 13, empatado con Sebastian Vettel, que también tenía 13. Sebastian Vettel lo hizo en aquel año 2013.
Hasta aquí todo bien. La cosa es que Verstappen ya ha hecho eso. Verstappen el año pasado hizo 15, superó ese récord. Simplemente no mencionaron este récord de Verstappen, que es decir, ahora mismo Verstappen en esta temporada ya es la segunda temporada con más victorias de la historia de la Fórmula 1, empatada con Schumacher y con Vettel, solo por detrás de la suya del año pasado, que además pinta que puede llegar a superar esas 15 victorias. Así que bueno, eso es lo que teníamos que comentar. También vamos a hablar de la salida, pero no por parte de Norris, sino por parte de Piastri, que por cierto, antes de comentároslo, McLaren suele salir bastante bien. Es decir, ayer Norris se llega a poner momentáneamente primero, consigue el liderato hasta que, bueno, Verstappen tiene que extenderse un poco más en la frenada de la curva 2 para conseguir recuperarlo. Pero Norris, por ejemplo, en Gran Bretaña también se puso primero. En Zandvoort no lo hizo, que también salía segundo porque tuvo problemas, obviamente, por esa lluvia que ya estaba llegando. No lo hizo, básicamente. Pero y Gran Bretaña lo hizo y en esta carrera sí. Suelen salir bastante bien los McLaren. Pero por otra parte, Piastri no lo hizo. Piastri, que salía en segundo lugar, se lo comió también su compañero de equipo y por supuesto Verstappen no le dejó espacio. Sí que es verdad que Max le llega a cerrar un poco, que esto lo he visto de gente comentarlo. Y sí que es verdad, pero Piastri ha explicado el por qué perdió esa posición en la salida, que es sobre todo el mismo problema que tuvo Verstappen, pero mayor. Es decir, comenta que tuvo un buen arranque, tuvo una buena salida, hasta ahí todo bien. Lo que os comento, que los McLaren suelen salir bastante bien, pero ya en el momento del pedal a fondo, la segunda fase de la salida, de los 100 a los 200, ahí en ese momento volvió a derrapar. Fue mayor el derrape que tuvo Piastri contra Verstappen, eso permitió perder la posición contra Norris, y si luego se llegó a ver un poco bloqueado también en este paso por Verstappen, como os comento, pues bueno, ya lo perdió completamente todo. Así que vamos a pasar de tema, tenemos que hablar acerca de Carlos Sainz. Ya os hemos comentado que el ritmo de Ferrari ha sido bastante sorprendente y así mismo lo comentó ya en el día de ayer Carlos Sainz, que os trajimos sus primeras palabras. Ahora de lo que habla Carlos Sainz es que está bastante contento con el rendimiento de su monoplaza porque consiguieron dar caza a Mercedes, consiguieron estar por delante y esto es muy importante, Ferrari tuvo mejor ritmo de carrera que Mercedes en un circuito que a priori tampoco era un circuito muy beneficioso para ellos porque las curvas medias no había sido su punto fuerte, tampoco el de Mercedes, pero el problema es que con Mercedes perdían en carrera en el circuito de curvas de velocidad media por la degradación de neumáticos. Al final, en las curvas de velocidad media exige mucho a los compuestos de neumáticos y Ferrari perdía frente a Mercedes en este tipo de circuitos por ese aspecto, única y exclusivamente, pero Ferrari consiguió mantenerse con una degradación, una gestión de neumáticos muy buena, pese a lo extremo que era ese circuito de Suzuka. Es decir, que Ferrari ha mejorado muchísimo en la gestión de neumáticos y asimismo lo llega a destacar el propio Carlos Sainz. Bueno, al menos motivación, ¿no? Porque ha ido mejor de lo que esperabas, pero lástima no poder entrar. Siento que hoy teníamos mejor ritmo que los Mercedes, una pena, ¿no?, que nos hayan hecho un undercut cuando realmente antes de la última parada creo que iba 4 segundos delante, he salido 8 detrás, pero sí, hemos ido rápido toda la carrera, buena degradación, he ido después de los problemas de ayer hoy mucho más cómodo con el coche, iba atacando bien, guardando bien el neumático, así que por lo general contento. Gracias. Es una lástima lo que llega a comentar, ¿no?, de que tenía esa ventaja con los Mercedes y es lástima que le hiciera a Hamilton un undercut. Realmente la estrategia con Sainz no es la más idónea porque para varias vueltas más tarde que todos sus rivales. Ahí pierdes la posición en pista. Creo que en Ferrari en ese sentido pues lo hicieron un poco extraño con Carlos. Quizá quisieron intentar otra cosa, que era tener mejores compuestos a final de carrera. Pero por ejemplo esa parada que nos cuenta Carlos Sainz antes en las palabras, paró 4 vueltas más tarde que Hamilton, pasando de tener una ventaja de 4 segundos a una desventaja de 8. No sé si no fueron 4, fueron 6 vueltas lo que tardó, creo, en parar, y pasó de eso de tener 4 de ventaja a 8 de desventaja. Acabó atacándole, es decir, que tenía muy buen ritmo, pero claro, esa posición en pista en un circuito como Suzuka era muy importante. Así que bueno, eso es lo que nos cuenta por parte de Carlos Sainz. Os tenemos que completar la información que os dimos en el día de ayer con respecto a Pierre Gasly y a toda la polémica que ha habido dentro del equipo Alpine. Ya os la estuvimos comentando, incluida peineta por parte del piloto francés en el día de ayer, porque Gasly se vio obligado a dejar pasar a Esteban Ocon. Ya sabemos, os lo comentamos en el día de ayer, por si acaso os lo comento muy breve,
al final de la carrera le pidieron a los dos pilotos franceses que cambiaran posiciones. ¿Por qué es esto? Ocon en la primera vuelta realiza una parada y se compromete a hacer 2 stints de neumáticos largos. No tenía ningún problema, simplemente prefería quitarse una parada de por sí, mientras que Gasly fue una estrategia la habitual, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con ese stint largo, al final de la carrera se encontraron y Gasly, que tenía mejores neumáticos, lo que hizo el equipo Alpine es dejarle pasar para que no tuviera el inconveniente de su compañero de equipo a ver si conseguía llegar a Fernando Alonso por el 8º puesto. No fue así y en la última vuelta les pidieron que cambiaran posiciones, a lo cual Gasly se cabreó muchísimo porque comenta que si no le hubieran hecho el orden de equipo hubiera pasado igualmente a su compañero, pero al final acabó cediendo y le acabó dejando esa posición. Entonces ha hablado al respecto sobre esto. Pierre Gasly ha hablado de después, dando declaraciones bastante interesantes. Se los ha dado a 2 medios los cuales vamos a recoger sobre esto. Para empezar, en Canal Plus Francia, donde es bastante contundente. Ahí es donde más cabreados ha llegado a mostrar, diciendo textualmente que esto no era algo que se hubiera hablado, es decir, no era algo que se hubiera hablado de si te dejamos pasar y no llegas al piloto de delante, se cambia. Esto era algo que no se había comentado dentro del equipo. Que esto es algo habitual, pero sí que es verdad lo que comenta Gasly, le dejan pasar varias vueltas antes del final. No es que sea a 3 vueltas del final, que dices, oye, a lo mejor si Ocon se defiende, no le consigues pasar. Por ritmo puro, al final Gasly hubiera pasado. Ahí sí que le veo que tiene sentido. Y luego por parte de la Fórmula 1 se mostró muy molesto, diciendo incluso que deberían de revisar las estrategias, ha llegado a comentar. El paraíso francés pues se desvanece un poco, ¿no? Al final mucho ha tardado en explotar algo entre Ocon y Gasly, es decir, me parece que además en ese sentido internamente lo gestionaron muy bien en el golpe de Australia. Estaba claro que en algún momento ibas a... Y no es tan grave como para lanzar una peineta por parte de Gasly y oye, es un punto. No te estás peleando contra alguien además que te lo estés jugando ese punto. No es tan grave, pero una tensión entre el equipo estaba claro que iba a haber, porque Gasly y Ocon no se llevan bien, lo estuvimos comentando toda la temporada anterior, lo han gestionado por ahora bien, pero al fin ha saltado chispa, que es una chispa que, oye, que se va a olvidar en Qatar, por supuesto, pero ya es un precedente, ya ha habido una, y esto puede desencadenar en más. Lo que digo, mucho ha tardado, muy bien se han comportado, muy bien gestionaron lo de Australia, pocos golpes ha habido entre ambos porque solo hubo el del Gran Premio de Australia. Veremos si no se abre la veda porque además creo que todos aquí en este canal conocemos bastante bien cómo es Ocon, además con sus compañeros de equipo, si de por sí ya se llevaba mal de antes. Veremos cómo ocurre esto entre el equipo Alpine. Y lo último que tenemos que comentar son algunas noticias que han ido saliendo también este fin de semana de información que no hemos podido dar. Y os tenemos que hablar acerca del segundo asiento de Williams. Está bastante claro que el primer asiento en Williams es Alexander Albon. No hay ninguna duda. Pero el segundo sí que hay cierta duda porque Logan Sargeant además ha ido de más a menos. Es decir, al principio de temporada no rindió mal. Tampoco era espectacular, tampoco era al nivel de su compañero de equipo, pero eran las primeras carreras y no lo estuvo haciendo mal, como comentamos. Pero ha ido a muchísimo menos, es decir, ha habido algún fin de semana donde su rendimiento no ha sido malo, pero es que en este mismo fin de semana se golpeó contra el muro en la clasificación en un golpe muy tonto. No está teniendo ritmo de carrera además tampoco y comete muchos errores. Entonces, esto está pasando factura y Williams está ya mirando sustitutos para Logan Sargeant. No está bastante claro qué es lo que va a pasar con el segundo asiento en Williams porque sí que se comenta que la primera intención puede ser renovar a Sargeant, no es una opción que descarten desde Williams, pero ya están mirando sustitutos. Se habló mucho en su día de la posibilidad de Mick Schumacher, por además la ayuda por parte de Mercedes y demás, que quizá podría estar, por así decirlo, influido y que Schumacher fuese quien recalase en Williams, pero todo hace indicar, según las informaciones que hay, que quien va a ser, si hay sustituto de Sargeant, es decir, si no le renuevan un año más, el sustituto de Logan será Felipe Drugovich, ganador de la Fórmula 2 en la temporada 2022 y piloto reserva del equipo Aston Martin. Veremos qué es lo que ocurre. Es el único asiento que queda disponible, ya es lo que os hemos estado informando. Por ahora Williams no descarta esa posibilidad de renovar a Sargeant, pero no está convenciendo, ni al equipo en sí, ni a nadie, por supuesto. El problema de Sargeant es que
no es malo, no es un mal piloto, por supuesto que no. No es posiblemente a lo mejor el peor piloto en Fórmula 1, pero comete muchos errores tontos, muchos errores que tienes que pasar como rookie. Lo malo es que hay una comparación con Piastri que desde luego te deja muy en evidencia, pero son errores que tienes que cometer, eso sí que está bastante claro, pero ¿está dispuesto Williams a pasarlo? Pues ahí está el filtro. Y más allá de ahí, si los pasas aún así, ¿va a ser Sargent la nueva estrella? Pues tampoco. Entonces quizá por eso van a buscar quizá a Felipe Drugovich, que tampoco, por supuesto, Drugovich no es aquí. Bueno, por lo menos quizá llega a Fórmula 1 y sí, quizá llega a Fórmula 1 y rinde espectacularmente, pero no es, por ejemplo, Piastri, ¿no? Tampoco. Pero sí que es un piloto que ha ganado la Fórmula 2, que ha rendido muy bien, que está en Aston Martin, que está aprendiendo de Alonso. Esto lo recalco porque Piastri, por ejemplo, muchas cosas ha comentado que las ha aprendido de Alonso antes de llegar a Fórmula 1, es decir, que puede venirle bien también esa herencia que pueda llegar a recibir de este año con Aston Martin y puede ser una opción. Sabemos que Drugovich también estuvo en negociaciones con Alfa Romeo, con Sauber, eso es lo que retrasó bastante la llegada de Guan Yu Zhou, entre otras cosas porque también estaban negociando con Nico Hülkenberg, pero eso es otro tema que ni siquiera hemos llegado a contar, ya os lo contaremos en el canal. Felipe Drugovich se quedó sin ese hueco en Fórmula 1, parecía entonces que se iba a marchar a otra categoría, esto ya lo estuvimos comentando, que lo tenía muy avanzado, lo frenó por Alfa Romeo y parece que se ha vuelto a frenar ese fichaje. Él lo está intentando, están en negociaciones, veremos qué es lo que ocurre. Así que habiendo llegado hasta este punto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones que estaré encantado de recibirlas, dale un like y suscríbete al vídeo al canal si te ha gustado porque apoyarás muchísimo, te recomiendo también que actives la opción de miembros que podrás apoyar un poco más el canal y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1.